Bendiciones, mis hermanos. Soy el predicador católico Rodrigo Escayón, director de la comunidad Virgen del Perpetuo Socorro, y tengo una bendición muy grande que compartir. Un sacerdote de Argentina que nos va a hablar de su experiencia. Padre, ¿cómo se llama? Padre Luis Montes, misionero argentino del Instituto Oro Encarnado. Yo vivo en Erbil, que es el norte de Irak. Estuve 5 años en Bagdad, en la capital, pero hace un año ya estoy trabajando en el norte del país. ¿Por qué tenemos la bendición de tenerlo en Colombia? La Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre, que es la fundación pontificia, la fundación católica que más ayuda a los cristianos perseguidos en Siria y en Irak, me ha invitado a dar testimonios de lo que nosotros vivimos allí, de la persecución, del genocidio de los cristianos. Y por eso es que ahora he venido a Colombia, y después me sigo en México, y después todo por la misma fundación. Y después sigo en Brasil y en Chile. ¡Qué bendición, Padre! ¿Cuál es el mensaje que nos trae? Y es el mensaje de que existe un genocidio contra los cristianos hoy día, que es muy desconocido. Es un mensaje de que hay una persecución terrible. Cristianos mueren todos los días, son masacrados, son torturados. Es el mensaje de que la Iglesia está dando más mártires que nunca y poblaciones enteras de cristianos han debido huir y vivir como refugiados dentro de su propio país. Y sobre todo, más importante que todo esto, que es la parte negativa, es el mensaje del hermosísimo testimonio que ellos nos dan, testimonio de arriesgar su vida e incluso perder su vida por Jesucristo, el testimonio de que ellos ni se les pasa por la cabeza renegar de Cristo y prefieren perder a todo, pero conservar su fe. Bueno, Padre, un poquito de qué está pasando hoy en Irak. Sí, la situación es compleja, hay que remontarse un poco para atrás. En el 2003 Irak fue invadido por una coalición internacional con la excusa de llevar democracia, lo cual fue una mentira. El país cayó en una espiral de caos, una espiral de violencia, un caos impresionante. Estamos hablando que del 2003 a la fecha hay un promedio de 20 atentados por día en el país. Nosotros mismos hemos estado cerca de atentados muchas veces, se nos han roto varias veces las ventanas de nuestra casa explotadas por alguna bomba cercana. Y entre esa violencia provocada entre grupos musulmanes contra grupos musulmanes se ha desatado violencia contra los cristianos, y el que quiere puede matar a un cristiano impunemente durante todos estos 15 años. Y con la irrupción del Estado Islámico con tropas que tomó grandes partes del país en 2014 hasta la fecha, los cristianos han tenido ese desplazamiento en su propio país. Muchísimos ya se han ido, no hemos perdido la mayoría de la comunidad. Había 1,5 millones de cristianos en el 2003 y ahora quedan 200 o 300.000. Muy triste, muy trágico para Irak y para todo el mundo en definitiva, ¿no? Porque el cristiano en esos países musulmanes es el único que predica con su vida y con su palabra sobre la caridad y el perdón. Por eso es que es una tragedia enorme lo que está pasando. Y bueno, el mundo en algunos años se va a arrepentir de que ha dejado que esto pase. El mundo guarda silencio, Padre. No, aquí, por ejemplo, en nuestro mundo no se oye qué es lo que está pasando realmente allá. No se oye porque estas guerras son producidas por intereses económicos. Estos fanáticos religiosos musulmanes son utilizados en realidad, pero detrás de ellos hay grupos económicos, hay países poderosos que los han apoyado con armas y con dinero. No se puede hacer una guerra sin esas dos cosas. Y por eso esos mismos poderosos de la tierra ocultan las noticias. Y lo que ustedes escuchan en los medios internacionales, sobre todo sobre Siria, también sobre Irak, pero sobre todo sobre Siria, el 90% es mentira. ¿Qué ha pasado en Siria? En Siria se habla de una guerra civil, lo que presentan los medios es una guerra civil. Se habla de la primavera árabe, de que jóvenes sirios querían paz y pedían democracia y pedían más libertad, y el gobierno, que es malvado, los oprimió. Se hablaba de manifestaciones pacíficas. Todo esto es mentira. Nunca hubo manifestaciones pacíficas. Desde el día 1 estos jóvenes idealistas cometían masacres en los pueblos, mataban cristianos, los trozaban, los ponían en bolsas de basura y los tiraban en los containers con carteles que decían "cristiano no tocar". Frenaban los minibuses que llevaban pasajeros de una ciudad a la otra, hacían bajar a todos los pasajeros, mataban a los hombres y violaban a las mujeres. Todo esto desde el día 1. Y la mayoría al principio no eran sirios. Los
sirios amigos nuestros, tenemos misioneros allí en Siria, ¿no? Y les contaban los sirios amigos nuestros, dice, los que están en el pueblo alborotando, los que están haciendo esto, dice, no son sirios, no hablan nuestro árabe, y algunos de ellos ni siquiera hablan árabe. Extranjeros venidos de Pakistán, de Arabia Saudita, de Libia, de Afganistán, de otros países árabes, produjeron eso que se llamaba primavera árabe, que fue una gran mentira, es un gran invierno islámico, produjeron esa guerra, pero por supuesto, como hay esos grupos están sustentados de afuera, ellos quieren dividir el país, quieren derribar al presidente para así debilitar a Irán. O sea, es toda una guerra. Nosotros somos un tablero de ajedrez y los poderosos juegan con nosotros sin importarles nuestra sangre. Padre, cuénteme específicamente qué le pasa a un cristiano al vivir allí. ¿Qué le podría pasar? ¿Qué me podría pasar a mí si yo estuviera en este lugar? Depende, o sea, yo por ejemplo estoy hace 6 años, 7 años y no me ha pasado nunca nada. El tema es que he estado cerca de explosiones muchas veces y podría no estar acá, digamos, ¿no? Es común que uno vaya a hacer algo, visitar por ejemplo a un cristiano. Yo ahora fui párroco 5 años en Bagdad y al volver me enteraba que por donde pasé a la media hora hubo una explosión. O sea, por una cuestión de tiempo no me pasó nada. Por supuesto, gente me pregunta, ¿usted ha encontrado gente del Estado Islámico? Y la respuesta siempre es no. Si me he encontrado gente del Estado Islámico no estaría acá, ¿no? Ya me hubiesen matado. Esa gente no quiere ningún tipo de diálogo, quiere simplemente imponer a la fuerza su ideología. Hay extranjeros ayudando afuera, ayudando allí. Por supuesto que tiene sus riesgos, ¿no? Pero no es que tampoco sea imposible vivir, ¿no? Es más, en el barrio en Bagdad donde yo vivo jamás he tenido problema con nadie, ¿no? Jamás, sabiendo que soy sacerdote. Incluso hay taxistas, por ejemplo, que no me han cobrado sabiendo que voy al campamento de refugiados a ayudarlos. Padre, pero eso que nosotros hemos oído de que el grupo ISIS ataca a los hombres y que vuelve a las mujeres esclavas sexuales y que degollan, ¿de qué estamos hablando? Bueno, eso es lo que hizo el Estado Islámico cuando tuvo el poder de tomar tierras, ¿no? El Estado Islámico existe antes del 2014, pero antes hacía como los demás grupos terroristas poniendo bombas. Cuando el Estado Islámico entró con tropas en el norte de Irak y fue tomando muchas ciudades y pueblos y finalmente tomó la ciudad de Mosul, una ciudad de casi 2 millones de habitantes, y después las ciudades cristianas ya no eran Nínive, o cuando fue a la zona de los yazidíes, ahí fue cuando se produjeron todas esas masacres. Fue impresionante, yazidíes mataron 17.000 en un día, por ejemplo, y los cristianos se salvaron muchísimo más porque los obispos y los sacerdotes avisaron a la gente: entra el Estado Islámico, huyan. Por eso la gran mayoría huyó el 6 de agosto del 2014, huyeron todos juntos y así se salvaron miles de vidas y se salvaron que miles de mujeres sean secuestradas como esclavas sexuales. Por eso es que en ese sentido los cristianos se salvaron más que los yazidíes, pero eso fue simplemente porque los sacerdotes tuvieron la prudencia de avisarles para que puedan huir. Y la valentía. Ahora el Estado Islámico ha perdido sus tierras y ha vuelto a la clandestinidad, es decir, como un grupo terrorista más que pone bombas. Y por eso está haciendo más atentados en Europa, porque mientras tenían tierras, esa era su fuerza. Perdido eso, quieren mostrar músculo y entonces realizan atentados en Europa y por supuesto van a seguir realizando. Esto no lo pueden parar ahora, ¿no? Padre, pero hábleme de las personas degolladas, de las mujeres que mataron, de cómo mataron a estas personas. Hablábamos de cristianos que los enterraban vivos. Sí, bueno, todo eso que se ha escuchado alguna vez por los medios es cierto. El Estado Islámico es muy cruel, crudelísimo, y no solo es crudelísimo, por ejemplo, los comunistas en Rusia lo fueron, pero los comunistas ocultaban sus crímenes, ellos no, ellos los manifiestan, ponen los videos en YouTube, en Internet, tienen páginas de Facebook, de Twitter, hacen propaganda de su crueldad y de ese modo, aunque parezca mentira, consiguen adeptos en Occidente, ¿no? Fue terrible porque ahí tenemos casos de cristianos torturados por semanas, tenemos casos de cristianos crucificados, incluyendo... Hoy hay crucifixiones, padre. Donde están ellos en sus territorios, sí los hay. Lo que ocurre es que en Irak ya han perdido sus territorios prácticamente, ¿no? En Siria todavía les queda Pero podemos hablar 2014, 2015, 2016. Sí, hay crucifixiones. Hoy hay católicos crucificados. Y cantidades, no uno o dos, muchos, ¿no? Incluyendo mujeres y niños, o como le decía, decapitaciones,
o quemar gente viva, o poner explosivos a la gente en los cuellos para hacerlos morir explotados, o lo peor de todo eso, ¿no?, es enterrar a la gente viva, incluso enterrar niños y obligar a sus madres a mirar para que ellas sufran sabiendo lo que está sufriendo su niño enterrado. Es una cosa espantosa. Padre, para terminar, yo quisiera que nos regalara la frase del Papa que decía que había más mártires en el siglo XX. ¿Cómo es esa frase? El que dice eso primero es Juan Pablo II. Juan Pablo II dice: el siglo XX ha dado más mártires a la Iglesia que los 19 siglos anteriores juntos. Y ha agregado después el Papa Francisco, hace muy poquito, ha agregado diciendo: en este momento la Iglesia tiene más mártires que en los primeros siglos. Y es literal. Padre, estamos hablando de miles de mártires, ¿no? Hábleme ya en estos últimos momenticos sobre esto de que le ponen al católico la pistola en la cabeza y le quieren que reniegue de su catolicismo. ¿Qué es lo que pasa con estos católicos? Eso pasó en Mosul y pasó también mucho en Siria, en muchas partes de Irak. Querían obligar a los cristianos a hacerse musulmanes, veían el rechazo, los cristianos siempre decían que no, y entonces pasaron a actos más violentos, que es amenazas de muerte o torturas, ¿no? Conocemos gente que ha sido torturada por semanas para que obligarlos a hacerse musulmán y no han aceptado, siguen siendo cristianos. Los obispos dicen con mucho orgullo que ningún cristiano renegó de su fe en Irak, ¿no? Uno de los métodos más utilizados era ponerle el arma en la cabeza y decirle: bueno, o te haces musulmán o te mato. Y yo les digo, no, la respuesta es siempre la misma: yo soy cristiano, hagan lo que quieran. O incluso peor aún, ponerle el arma en la cabeza a un niño para que su papá reniegue de Cristo. Y las respuestas siempre eran las mismas. Nos hemos escuchado a niños de 10, 11 años decir: estamos dispuestos a dar nuestra sangre por Cristo. Hemos escuchado a jóvenes decir, ¿sí?, que venga el Estado Islámico, que entre, que me corten la cabeza, yo soy cristiano. Es muy impresionante la firmeza de ese pueblo, ¿no?, que es un pueblo normal, no es que sea especial, pero ante la persecución Dios les ha dado la gracia y han respondido con una firmeza increíble, ¿no? Y así tenemos casos de gente que va a la muerte con una sonrisa en los labios. O por ejemplo, el atentado en la iglesia Nuestra Señora de la Salvación, estaba un grupo de gente, de cristianos en la iglesia, prisioneros, incluso con bombas cerca para que no se escapen, y los hombres se paraban por turnos y le recriminaban a los terroristas y los llamaban a la conversión. Y les decían, ustedes nos matan, pero la gloria nuestra está en el cielo, y ustedes, si siguen así, no van a ganar el cielo. Viva la cruz de Cristo. Sabían que los iban a matar, decían esas palabras y los mataban, y sin embargo hacían el último intento de tratar de convertirlos. No, es gente con un coraje impresionante. Evidentemente viene de Dios, eso es una fuerza que viene de Dios, y es hermosísimo trabajar allí, y es medio una vergüenza para nosotros decir: ¿por qué Dios ha elegido instrumentos tan malos para ayudar a gente tan buena? Padre, estábamos en la Eucaristía ahorita con vuestra merced y nos decía que no podemos perder el tiempo. Por favor, ¿cómo es esa idea? A mí me caló mucho, pero a quien nos está viendo, ¿cómo es esto de que no podemos perder el tiempo? Claro, por ejemplo, los jóvenes en Siria, en Irak nosotros llegamos como congregación después de la guerra, pero en Siria llegamos antes de la guerra. Y los jóvenes de Siria nos contaban, dice, nosotros antes teníamos todo y estábamos distraídos de la única cosa que realmente importa. Dice, pero ahora dice, lo único que nos preocupa es salvar el alma. Sabemos que eso es lo que importa. La muerte me puede llegar mientras esté durmiendo con una bala perdida, o mientras esté yendo a la escuela, o mientras esté yendo a comprar pan. ¿Sí? En Siria, en Alepo, por ejemplo, las mamás se despedían de los niños cuando iban a la escuela porque no sabían si volvían. Entonces, los cristianos perseguidos, los mártires, nos están diciendo: la vida es corta. Dejen de perder el tiempo en tonterías, únanse a Jesucristo, dejemos el pecado, porque la vida es corta, ¿no? Pero claro, cuando uno tiene riesgo de morir con una bomba, un atentado de tan cerca, ahí uno palpa más que puede morirse al día siguiente. En cambio, cuando uno está afuera parecería que no, pero es mentira, también todos nos vamos a morir, y quizás alguno de nosotros, los que estamos aquí ahora presentes, no esté mañana, porque se haya muerto. Un accidente, un robo, cualquier cosa, pues podemos morir. Entonces, ¿por qué arriesgarnos? ¿Por qué no aprovechar el poquito tiempo que tenemos? ¿Sí? El que más vive, ¿cuánto va a vivir? 100 años, 110 años. ¿Qué es eso en comparación con toda la eternidad?
¿sí? Con ser felices para siempre o ser infelices para siempre si uno no vive bien en esta tierra. Y por eso eso es lo que nos predican los mártires. Su sangre nos grita desde la tierra: no pierdan más el tiempo, sean santos. Padre, quisiera pedirle que nos regale una bendición en el idioma de allá. ¿Cuál es el idioma de allá? El idioma es árabe, en Siria, en Irak, y los cristianos también hablan arameo. Es muy interesante porque es la lengua de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, en 2000 años ha sufrido variaciones y había distintos dialectos, pero digamos es lo más cercano que tenemos. Igual yo arameo no sé, porque yo estuve en Bagdad, ayudando en la iglesia de rito latino, y ahí no se estudia arameo, y ya estoy grandecito para aprender una lengua difícil nueva. Lo intenté, ¿no? Pero sin éxito. Así que les voy a dar la bendición en árabe. Antes que eso quería mostrarles este símbolo. Muchos ya lo conocen. Este símbolo es una letra, es la letra Nun, la letra N, la letra árabe N, y es el símbolo de los cristianos perseguidos, porque en Mosul los cristianos, los musulmanes, los fundamentalistas, cuando entraron a Mosul, lo primero que hicieron fue marcar con esta letra las casas de los cristianos. ¿Por qué? Porque en el Corán a los cristianos no se los llama cristianos, se los llama nazarenos, Nazara, y por eso la Nun significa que nosotros somos cristianos. Esa casa era cristiana y por eso después llegaban a amenazar de muerte para que se conviertan y apropiarse de todo lo de la casa. Las casas eran saqueadas y eran robadas, y cuando huyeron ante el ejército, para hacer más daño, destruyeron o quemaron casi todas las casas cristianas en esos pueblos, ¿no? Estamos hablando de que han quemado el 70% de las casas, ¿no? Bueno, esta letra por eso mismo se ha convertido en el símbolo de los cristianos perseguidos hoy, ¿sí? Porque los persiguen porque somos nazarenos. Somos nazarenos. Sí, por eso es que les quería mostrar el símbolo y quiero invitar a todos a unirse. Hay un grupo de laicos en todo el mundo, con sede en Buenos Aires, pero es en todo el mundo, que se llama Nazarenos Perseguidos. Es un grupo de Facebook, ¿no? Y lo que los invito es a que lo visiten y se sumen. Tienen que pedir sumarse y son aceptados inmediatamente, porque ahí van a tener noticias fiables de lo que está pasando y noticias de nuestras misiones. Ahí pueden leer realmente lo que pasa y nosotros compartimos para que la gente pueda saber realmente lo que está pasando, y contamos historias muy hermosas de lo que nosotros vamos viendo, el ejemplo que nos dan, etcétera, ¿no? El único requisito es rezar por los cristianos perseguidos. Por supuesto que los que se quieran comprometer un poco más, hay trabajitos para hacer, digamos, ¿no? Pero cada uno de acuerdo a sus posibilidades, ¿no? Lo más importante de todo es que tenemos que crear una cadena de oración inmensa pidiendo por ellos. Primero, porque ellos lo necesitan, porque están sufriendo lo indecible. Segundo, porque ellos lo merecen, ¿sí? Cuando yo hago un acto de bien, eso repercute en toda la iglesia. Es el dogma de la comunión de los santos. Imagínense la cantidad de bendiciones que estamos recibiendo por los mártires que no tienen miedo de dar su vida por Cristo, por los confesores de la fe, por los cristianos torturados y se han mantenido firmes, por los cristianos que han perdido todo por Cristo. Dios nos está bendiciendo increíblemente a través de ellos, y por eso a ellos se lo debemos. Padre, qué bendición pensar que hoy hay personas tan valientes que le pueden decir: usted reniega de Cristo y vive, y prefieran morir, ¿sí? Todo el tiempo pasa eso, pasa ahora. Y estamos hablando de Siria e Irak, pero el país que está dando más mártires a la iglesia actualmente es Nigeria, y de eso se sabe aún menos, ¿no? Nosotros nos damos más de Siria e Irak porque tenemos misiones ahí en Nigeria, todavía lo tenemos, ¿no? ¿Y por qué Nigeria, Padre? Y porque está el grupo Boko Haram, que es un grupo también terrorista islámico, afiliado al Estado Islámico, y entra en las aldeas y masacra, ¿no? Padre, regálenos su bendición. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Barakakum Allahu al-Qadir ala kulli shay. Al-Ab, wal-Ibn, wal-Ruh al-Qudus. Amén. ¿Cómo se llama, Padre? Padre Luis Montes. ¿De dónde es? De Argentina. ¿Cuánto lleva de sacerdote? 21 años, todos en Medio Oriente. Despídanos con un Ave María o un Padre Nuestro en árabe. Rezamos el Padre Nuestro en árabe. Abana alladhi fi samawat liyataqaddas ismuka liyati malakutuka litakum mashiyatuka kama fi samai kadhalika ala al-ard. Atina khubzana kafafana al-yawma waghfir lana khatayana kama nahnu aidan naghfir liman akhta alayna
ولا تدخلنا في تجربة ولكن نجنا من الشرير. Amén. Padre, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que Dios los bendiga a todos. Valgo la sangre de Cristo. Valgo la sangre de Cristo. Valgo la sangre de Cristo.